es jueves de Construyendo Comunidad. Cada jueves ya saben que aquí estamos platicando con diferentes colegas, diferentes DMTs. Acuérdense de darle suscribirse, síganos para que cada semana estén enterados de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo en la DMT. Y pues hoy tenemos una invitada, orgullosamente mexicana y campechana. Yasmín Kawashi. Kawich. Platícanos por qué, o sea, ¿de dónde viene tu apellido? Bueno, mis dos apellidos son mayas, Kawich Balán, orgullosamente del sur. Sí, significa dos rostros de jaguar. Dos rostros de jaguar o dos ojos. Bueno, hay algunos, me han dicho un poco de todo, no hablo maya, así que no lo sé muy bien. Pero Balán definitivamente viene de jaguar. Sí. Pues bienvenida a Construyendo Comunidad, Yasmín. Y pues vamos a empezar por la pregunta de ley. ¿Cómo te enteras de la DMT? ¿Cómo llegas a la danza, movimiento, terapia? ¿Cómo llega la danza, movimiento, terapia a mi vida? Sí. Esto, ahora sí. Pues yo estudié danza, la licenciatura en danza en la Universidad de las Américas en Puebla. Y bueno, toda mi vida he bailado. Desde los 3 años estoy dentro del mundo de la danza y me encanta. Forma parte de mí, el movimiento, siento que es mi palabra de vida, movimiento. Y en todo sentido, porque también me gusta mucho moverme, he viajado mucho, soy más como nómada de aquí para allá y también, bueno, vamos a hablar eso en lo que fue mi trabajo final del máster, porque la motivación, ¿no?, de esta investigación, pero de ahí empiezo a estudiar danza, me gustaba mucho, pero sentía que había algo que no encajaba conmigo, como esta parte más de bailarina ejecutante en un teatro. No, no me veía. Y también la parte de mi memoria funcionaba de manera diferente en aprenderme las secuencias, las coreografías, estas cosas. No funcionaba muy bien para eso, pero me daba cuenta que podía copiar muy rápido los movimientos, que pasaba que no se percibía, ¿sabes? Entonces me doy cuenta de lo que me gusta observar, el cuerpo, el movimiento, la investigación. De hecho, mi tesis de la universidad fue sobre el sentido kinestésico a través de un laboratorio con bailarines y no bailarines. Trabajo de investigación corporal total para llegar a una coreografía. Todo eso me empezó a gustar mucho, pero me causaba conflicto, que era: ¿por qué estudié esto si yo no quiero ser bailarina, ejecutante, ni coreógrafa? Sí, me gusta la coreografía, pero no sé, había algo. Y de ahí terminé. La tesis la disfruté muchísimo. Mi tesis de la universidad la disfruté demasiado porque venía de la investigación del cuerpo. Y de ahí empecé a un proyecto para gobierno aquí en Campeche, que empezaron a abrir unas escuelas del centro cultural que se llama El Claustro, y empezaron a meter la danza contemporánea, aunque aquí no se usaba mucho, no había mucha danza contemporánea en Campeche. Y empezamos ese proyecto, fue un proyecto súper bonito para jóvenes, y ahí empecé a trabajar como maestra, desde el proceso de investigación para coreografías, y danza contemporánea, conciencia corporal. Y en eso me empecé a dar cuenta del buen vínculo que tenía con mis alumnos, ¿no? Y esa edad es un poco complicada, los adolescentes, pero me encantaba trabajar con ellos, y había ahí no sé, como una forma de llevarnos bastante bien, y dentro de esa parte también como el respeto de maestra-alumnos, pero también más allá como una confianza más profunda, que me empezaban a contar cosas, ¿no? Después de clases empezaban a salir lo emocional. Y yo, qué interesante. Y de ahí tuve como algunas diferentes perspectivas de ver el trabajo como se ve aquí en muchos
cosas y me quise ir otra vez, me fui. Mi naturaleza de moverme de ciudad también, de país, me fui. Me llegó un correo de la Universidad Autónoma de Barcelona y decidí emprender el vuelo para España. Y fue una experiencia súper bonita, súper bonita. Ahí empiezo el máster, ahí estudié los 3 años sí, ahí, así empezó. ¡Qué emoción! O sea, tú decidiste irte a Barcelona. ¿Por qué a Barcelona? Creo que porque la circunstancia me presentó ese máster. Yo me lo imaginaba de otra manera, yo no sabía qué iba, yo solo vi danza, movimiento, terapia en España y dije, de aquí soy, ¿no? Danza y dentro de mi perspectiva en ese momento de lo que yo sentía o pensaba que era la danza, movimiento, terapia, había una opción de hacerla en 2 años si tenías experiencia. Y yo, bueno, ya tengo más experiencia trabajando varios años como maestra, pero no tenía ni idea que era experiencia en la parte de terapia, ¿no? En el campo más psicoterapéutico. Y pues para nada. Así que decidir, en ese momento me dijeron, o estás 1 año en el posgrado o estás 3 años, pero tú no tienes la opción de 2, tienes que estudiarlo si lo quieres más como hacer el máster. Tienen que ser los 3 años porque tienes que llevar 2 años de prácticas clínicas. Entonces, en ese momento decidí hacer 1 año al posgrado y ya sobre la marcha ya decidí, me quedo aquí. La ciudad es preciosa, la cultura me acogió súper bonito. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Más joven también había vivido en otro país, así que ya tenía esa como experiencia de lo que es vivir en otra cultura, vivir en otro país, estar solita y buscar ahí nuevas formas de llegar a nuevas personas, no sé, muy aventurero, pero sí, así llegué a España. Súper. ¿Y cómo fue llegar y encontrarte con la DMT? Yasmín, ¿cómo fue eso? Porque si no sabías bien a qué ibas y llegaste, ¿cómo fue para ti? Ya, total. ¿Sabes qué? Que siento que me fue como me fue cuando llegué a la universidad, cuando me fui de Campeche a Puebla y ver un mundo tan diferente de la danza, ¿no? Porque aquí en Campeche pues es una ciudad más pequeñita, la perspectiva de la danza es como muy más ortodoxa, ¿no? Como el ballet clásico y la técnica y lo libre, no hay mucha cabida por aquí. La investigación también no hay tanto, es más como coreográficamente. Entonces llegar a Puebla y descubrir que el movimiento es mucho más, ¿no? Fue como, yo qué hago aquí, esto no es para mí. O sea, toda la técnica y toda esta cosa que traía mi cuerpo se ve reestructurada de alguna manera y me sentía muy rara, me sentía que no pertenecía de alguna manera en este nuevo mundo. Hipioso, a lo mejor en ese momento para mí era como, esto no es para mí. Pero después fue inevitable enamorarme de la magia del movimiento, me encanta la investigación desde el movimiento, desde el cuerpo. Y siento que esa misma perspectiva de sentirme rara o diferente en un nuevo campo me pasó llegando, pero como ya había tenido esta experiencia, pues fue como, bueno, ábrete más rápido, ¿no? Como que no tardes tanto en aceptar que hay más panoramas. Y la verdad que fue muy interesante, fue un proceso bonito, empezar a encontrarme con la danza desde una perspectiva no técnica, ¿no? No desde la parte más estructurada de una técnica de danza, sino desde una parte conexión emocional o más como esta parte sí, psicoterapéutico. Y fue muy bonito empezar a ver la magia de la DMT. Ok, Yasmín, ¿qué es la DMT, Yasmín?
En España tienen una perspectiva como diferente, bueno, no diferente, pero sí son entre culturas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cuando estábamos platicando con Susana, que ella te recomendó y nos dijo, sí, platiquen con Yasmín, estas prácticas que hacen, ir con las poblaciones te hace tener un panorama diferente, ¿no? Porque no solamente es estudiar la DMT, sino también practicarla, también saber tu propio estilo de tus propios recursos como terapeuta, porque también desde el movimiento es como estamos, ¿no? Ajá, ¿Qué sí. descubriste ahí? Tengo una imagen que me acuerdo mucho, una maestra que llegó y nos dijo, las DMT son como, tienen su bolsa como de Mary Poppins. Y cada DMT tiene sus propios herramientas para trabajar. Y como que cada quien tiene su esencia. Creo que eso es lo bonito de la danza movimiento terapia, que las terapeutas vienen de diferentes bagajes, se traen diferentes mochilitas, y desde eso puede haber una aportación tan grande, tan enriquecedora, desde su vivencia con el cuerpo, su vivencia de la danza, su vivencia del enfoque profesional, y que todo se haga una mezcla a través de una sesión, ¿no? Muy tuya, y yo siento que eso es lo bonito de la DMT, que es algo muy tuyo. No van a haber dos danza movimientos terapeutas iguales, eso es muy fuerte, muy fuerte. Y eso es algo súper enriquecedor, es increíble. Y para mí es como este uso de tu bagaje. Para mí, el haber estudiado danza los 5 años en la universidad, el haber estudiado toda mi vida desde una mentalidad más como estructurada, ortodoxa de la danza, mi forma de viajar, siempre he estado viajando por muchos lados, este interés en culturas diferentes también, pues se va haciendo ahí un mix-match, ¿no? De lo que yo soy como danza, movimiento terapeuta, de obviamente con una base teórica que nos los hace muy evidente, ¿no? Que lo tenemos que seguir, pero que tú vas buscando tu forma de hacerlo tuyo y darlo a las personas, darlo a la gente, y es muy bonito tu forma de ser única en este campo, y que cada danza, movimiento terapeuta puede apartar un campo diferente. Por ejemplo, llevo un grupo de mujeres que el nombre es Tribu de Mujeres Conscientes, con una colega y muy amiga, y ella es antropóloga, entonces su perspectiva desde IDMT, estudiamos juntos, ¿no? Pero la perspectiva de ella desde la antropología, ella estudió también desde el duelo, todo lo que tiene que ver con el duelo infantil, su tesis fue de eso. Entonces es como yo aprender de ella, de su bagaje, de su mochila, de todo lo que vaya trayendo sobre la mesa, y ella compartirme a mí que está agarrando mucho como de mis herramientas de Mary Poppins, ¿no? De esta mochilita que vamos sacando. Y creo que eso es lo que es tan bonito, que también, bueno, la personalidad de la personalidad de cada terapeuta es bastante, pesa mucho en una sala, en una sesión terapéutica. ¿Y cuándo llegaste a México otra vez, Yasmín? Mi vida es un poco de aquí, por ahí. Me fui, durante un tiempo viví entre Barcelona, California y México, Campeche, Mérida. Entonces, la pandemia nos agarró, que ahorita llevamos a eso, ¿no? Pero en España, después viajando a California, porque mi esposo es de California. Entonces, él es de Estados Unidos,
y nos conocimos en España. Y por eso es como esta forma de estar y vivir. Y llevo aquí en Campeche unos 8 meses seguidos, que estamos seguidos aquí. ¡Ay, poquito! ¿Y cómo te estaba yendo con la DMT en Campeche? Pero llevas bien poquito. Ya, sí. ¿En qué año terminaste el máster? Lo que pasa es que es un poco complicado porque lo terminé mis prácticas clínicas en el 2018. Me dediqué un año más, lo extendí por todas estas cosas para quedarse por el tema de estudio, lo extendí un poco más para escribir la tesis ahí y nos mudamos de España a finales del 2019. Ay, estoy hecha bolas, me parece que sí, pero después nos fuimos a California. Y ya en el 2020 que empieza la pandemia, fue que estuvimos en California. Y después ya nos venimos para aquí. Súper. Oye, y ahora sí ya vamos entrando porque, pues bueno, para que te conozca la gente y todo. Sobre tu tesis, que es súper interesante porque tú la presentas en febrero del 2020, ¿no? Correcto. Eso está maravilloso y tiene nada más y nada menos que el nombre En búsqueda de un puente empático con el mundo virtual. Secuelas de la experiencia corporal en un proceso de movimiento online. O sea, ¿qué onda con esto? O sea, en marzo empezó todo ya formal y tú ya vienes con esta tesis maravillosa. Primero, ¿por qué escoges el tema, Yasmín? Sí, es muy fuerte. La verdad que sí, es muy potente, pero por varias razones. Y la primera ya la dije, porque mi esposo es más nómada digital que yo. De él aprendí el término nómada digital, que él puede trabajar en cualquier parte del mundo, pero necesita una computadora, un ordenador. Y así nos conocemos porque él se muda a Barcelona y él está trabajando desde su compu, ¿no? Entonces yo dije, a mí me gusta viajar, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Y de alguna manera, pues ahí hubo clic porque somos ahí viajeros. Y dije, pero la terapia está difícil porque tienes que estar con la persona, ¿no? Como esta parte más física. Y también se empalma un poco con cuando terminé la universidad, clásico. ¿Cuándo vas a poner tu escuela de danza, tu academia y todo esto pero yo voy a llevar a mis hijas contigo? Y yo no me quiero amarrar con una escuela porque yo soy el producto y tengo que estar físicamente. Yo sabía que no, que me gustaba mucho volar por ahí, entonces no me quería amarrar físicamente y de ahí tengo tiendas de danza, pero eso yo no tengo que estar ahí, yo no soy el producto que como una maestra, ¿sabes? Sino son productos que se venden. Y lo mismo pasó con esto, de ahí empecé como esa curiosidad de cómo puede ser una terapia online, pero desde el cuerpo pues ya está difícil, ¿sabes? Ya empiezan a tener, ahorita ya no se ve así porque ya pasó una pandemia y todo se hace por online, eso ha cambiado tanto. Pero es muy fuerte porque fue en febrero del 2020 que la presenté. Obviamente toda la investigación fue desde el 2019. Y otra de mi motivación fue porque tenía un proyecto para gobierno de ir a las poblaciones vulnerables aquí en Campeche, en el estado, y dentro de la investigación de este proyecto me doy cuenta de la desigualdad que hay en las poblaciones vulnerables. Hay mucha desigualdad en cuestión de conocimiento, ¿no? También en cuestión de la salud mental, muy poca valoración a este campo de la salud mental y la calidad emocional de las personas, queda en un plano muy diferente, obviamente porque los problemas y las necesidades básicas están muy a flote, ¿no? Hay mucha pobreza,
mucha carencia de recursos, de oportunidades. No sé, como que toda esta investigación para este proyecto me dio un poco de tristeza de que yo, siendo de este estado, quiero aportar algo a estas poblaciones que no tienen la oportunidad de salir. Y yo soy muy agradecida de poder haber salido desde muy jovencita a vivir fuera y a tener oportunidades de aprender de muchas personas, ¿sabes? Como mucho conocimiento de afuera, pues yo quiero aportar algo a mi estado, ¿no? Como que de esa manera fue la motivación pero tampoco este autocuidado de saber yo qué quiero para mí, qué me hace feliz. Yo no me veo viviendo en un pueblo para enseñar. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ciertos pueblos, a ciertos municipios sin que yo tenga que estar ahí? Entonces, pues empieza todo lo de las tele clases, ¿cómo se me fue ahora? Ya tiene mucho que escribir esto. Pero todo desde la televisión. Aquí se usa mucho como las clases en televisión, las telesecundarias se les llama. Entonces pensé, pues puede haber también algo así como para las clases y después en un punto para terapias, ¿no? Por ahí empezó la motivación de investigar, de ver si era viable, y ahí, sí, ahí empezó la locura del online. Ok, y entonces dices, yo voy a hacer la tesis. ¿Y cómo fue que encontraste? Platícanos. Oigan, si tienen alguna pregunta, también todas las personas que nos están viendo, escríbanos. Dice Denis, súper interesante. Sí, está muy interesante porque ¿quién iba a pensar que así vamos a estar todos en el 2020 de febrero? Ya pasó un año y cachito. Y esto ya es revelador. Pero ¿qué encontraste en este momento? Yasmin. ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué encontraste con la tesis? ¿A qué conclusiones llegaste? Porque hablas de secuelas de la experiencia corporal, hablas de puente empático. Cuéntanos, ¿qué encuentras con lo de tu tesis? La verdad que fue una investigación súper interesante, la disfruté muchísimo. Me encantó porque fue, bueno, el proceso empírico fue un proceso empírico y utilicé la metodología de investigación mixta entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, a partir de eso, mi método de estudio fue caso múltiple. Me fui a hacer el proceso empírico con 4 jóvenes a distancia. Entonces yo estaba en España y precisamente pedí al centro donde yo trabajaba como maestra que si me podían dar la oportunidad de hacer esta investigación. Maravilloso, porque estaba aportando algo a mi sociedad campechana y al mismo tiempo yo seguía en España, ¿no? Entonces fue muy interesante este puente que se empezó a construir desde España a Campeche y fue un proceso de investigación, bueno, fueron sesiones individuales, 32 sesiones con ellos, todo online. Yo nunca los había conocido a estos chicos. Uno tenía 16 años, otra chica 19, otro 22, 23 y otra 24, 25. Y fue muy interesante tener estas sesiones online con cada uno, ¿no? Al mismo tiempo, el centro me da 2 personas como equipo técnico, que eso también fue muy de mucha ayuda en la investigación por cosas que sucedieron, que ahora le comparto. Y a partir de ahí hice una triangulación metodológica, que fue el análisis de contenido de diarios. Entonces, a través de un software para análisis de cualitativos, ellos, al terminar sus sesiones, tenían que escribir un diario.
durante los 2 o 3 meses. Al final del proceso, ellos me daban sus diarios y como lo único era ser lo más transparente, ¿no? De todo lo que sentía, hasta de todos los problemas, por supuesto, los problemas tecnológicos que aparecían, si no se sentían con muchas cosas que ellos podían expresar ahí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los sesgos y estas cosas como de la relación que se creó, fue muy bonita, pero realmente fue muy interesante. Este análisis fue el que más me gustó, el cualitativo, de ver toda su experiencia, o sea, la experiencia de ellos. Mi experiencia no la analicé, porque sería una tesis grandísima, ¿no? Pero solo la experiencia de ellos fue muy, muy, muy interesante. De ahí hice encuestas y cuestionarios, y de ahí una observación con un software, pero más analítico, de los criterios de la mala conexión. Entonces, todos los criterios del análisis de las sesiones, como mala conexión, el encuadre de la pantalla, el comportamiento de la persona, pero esto fue muy, muy analítico con este programa, porque se tenía que grabar cada sesión y analizar toda la sesión. Tardé un montón haciendo esto, pero fue muy interesante porque se pudieron ver cosas que obviamente en el día a día, en una sesión que pasa así sobre la marcha, que no se graba, que no se analiza, pude ver cómo su cuerpo fue cambiando en la pantalla conforme a las sesiones, ¿no? Entonces, fue bastante como interesante el análisis cualitativo, que empecé a ver la relación terapéutica, la contención que podría haber siendo online, ¿no? El cuidado y el autocuidado, y cómo ellos reaccionaban a través de su cuerpo. Obviamente también las ventajas y las desventajas de esto. Y pasaron cosas muy bonitas, muy interesantes, bastante interesantes, que me gustó mucho esta exploración y reflexión con ellos, y de ver cómo la relación terapéutica a través del online es completamente diferente a los 2 años de las prácticas clínicas que estuve ahí con las personas, ¿sabes? Ahí cuerpo, que nosotros somos mucho cuerpo, las DMT, pues cómo esto es muy diferente en una pantalla, ¿no? El acercamiento, y cómo también la persona empieza a cambiar de sentirse cómodo cada vez más a través de la pantalla, la autonomía del paciente también, como la toma de decisiones. Yo no estoy en tu espacio, ¿no? Yo no estoy en ese espacio. Tú acomoda la cámara como tú creas que tiene que ir mejor, ¿no? Entonces, eso ya empieza a tener una autonomía de la persona que está tomando una sesión. También como mis frustraciones de la mala conexión me empezaron a abrir la cabeza para mirar otras posibilidades de contención, cómo yo puedo contener a una persona a través de una pantalla, ¿no? Entonces, cuando alguien, 2 chicas, se me ponen a llorar o pasa algo, cómo yo puedo contener. Y fue bastante interesante, porque realmente fue más un proceso de movimiento. No lo llevé como danza, movimiento, terapia, porque por cosas éticas, hablando con mis editoras y la revisora y todo, no podía llevar como danza, movimiento, terapia, porque todavía no era una danza, movimiento, terapeuta. Entonces, el enfoque fue un proceso de movimiento online con base en la DMT. Entonces, ahí también es algo para tener en cuenta, porque sí, yo tenía que buscar esa contención con esas personas. Pasaron cosas muy interesantes. También sí. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo pudiste contenerlas? En ese ejemplo específico, salió un término
que después ya me lo quedé, como el abrazo virtual, para mí en ese momento fue cómo yo puedo hacer que ella se sienta acompañada. Uno, es darle el espacio de dejar salir lo que tiene que salir, y yo también, la presencia terapéutica online, pues también como de alguna manera es muy diferente a yo estar más como aquí, a yo acercarme y poner todo de mí como cuerpo, ¿no? Entonces, hasta esta pantallita puede utilizar esta dimensión de alguna manera del espacio, y mi cuerpo ante esta presencia terapéutica cambiaba. Y hasta el abrazo de hacer, ay, te mando un abrazo, ¿no? Como que esto pues se siente de alguna manera, y lo agradecieron, las dos chicas lo agradecieron mucho. Y dentro de del trabajo pongo partes del diario de ellos hablando de la relación terapéutica, y ellos cómo expresaron ciertas cosas que tienen que ver con esta relación terapéutica, ¿no? Como si se cumplió esa función o no, pero con sus propias palabras. Hablando de la contención también, cuando ellos se sintieron contenidos, como esta parte de... y también, por ejemplo, de las desventajas que pasaron, porque también hubo desventajas, pero al final fue mayormente por las cosas de conexión. Eso sí fue las limitaciones muy grandes. Uh-huh. ¿Cuál fue el mejor momento, lo más bonito, sí, y el peor, lo peor que dijiste? ¡Ay, qué horror! Lo bueno, lo malo, o no sé, o sea, de esta tesis. De la tesis, no del proceso con ellos. Del proceso. De con ellos. Sí. Hoy, creo que lo bonito fue poder tener esta empatía, como este vínculo tan bonito aún sin conocerlos. Eso para mí significó mucho, porque llegué a sentirlos, sentirnos juntos dentro de este proceso, y ellos me lo compartieron mucho, como su experiencia, y después ver sus diarios, que yo no veía cosas porque estaba más preocupada en la tecnología, se está cortando, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Como todas estas cosas, y ellos estaban de lo más bien haciendo la sesión. Entonces, como también no tomar y eso me ha servido obviamente ya ahora como danza movimiento terapeuta, que trabajo puro online. Ya lo presencial me siento rara, ¿no? Ya es como más online. Me sirvió mucho toda esta experiencia de cada uno de ellos, y luego este vínculo tan bonito que se creó con mucho agradecimiento, ¿sabes? Como ellos tener un espacio que nunca en su vida habían tenido, porque aparte aquí con lo que hablábamos, ¿no? Antes de, nos encantaría que ya digan, quiero una danza movimiento terapeuta, como si supieran todos que es una danza movimiento terapeuta. Aquí no hay danza movimiento terapia. Entonces, que ellos tengan la oportunidad aquí y que me lo expresen, porque es una escuela de artes y ellos serán músicos y actores, que me expresen esa parte del cuerpo tan que tanto les impregnó, ¿no? Que les modificó de alguna manera el trabajo corporal, porque no tuve ningún bailarín, eran puros músicos o actores. Eso fue lo más bonito, el vínculo que se creó, aún que fue en una pantalla. Y lo más feo, no sé si hubo algo feo, pero algo chistoso sí. A ver.
Algo que fue muy interesante, que también forma parte de la investigación, fue que hay un chico que tenía mucho problema en casa, muchas cosas como, sí, estaba pasando por muchas cosas en casa y no tenía un espacio propio. Todas estas sesiones se hacían en el centro, estaban dentro del centro cultural. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio de relajación, era más como conexión con el cuerpo, y empieza a moverse. El cambio también en el cuerpo en ellos fue maravilloso, el verlos cómo fueron cambiando y cómo fueron sintiéndose más confiados en el espacio, que lo sentían muy de ellos, al final ya era como, este es mi espacio. Pero en este ejemplo el chico se queda dormido. Entonces yo estaba haciendo la propuesta, como estaba acostado en el piso, relajación de los músculos, de la estructura ósea, dejar caer con la gravedad. Pues se fue y se dejó caer mucho y se durmió. Y ahora despiértalo, ¿sabes? A distancia, yo en España y él ahí. Y fue, oh my God, yo moría de risa porque ya no sabía qué hacer y le gritaba, cambiaba de música, pero no quería yo hacer que entre una persona de fuera a despertarlo, como que yo no quería que él se sienta incómodo dentro de su espacio seguro. Y tardé muchísimo y no se despertó. Al final tuve que llamar a alguien de los técnicos, bueno, sí, del equipo técnico que me estaba apoyando mucho, y le dije, oye, ¿puedes por favor ver si todo está bien? Y ya fue que abrió, se despertó muy, muy rápido, se cayó la conexión y después súper apenado, súper apenado. Ya, otra vez hablamos y eso fue muy chistoso. Creo que de lo más feo fue el poder ver cómo influye, uno, que estos chicos, de los 4, 3 no tenían una computadora propia o un ordenador propio, ¿no? Entonces, cómo ellos, si no fuera por esta investigación, no podían tener ese acceso. Esto ha cambiado mucho porque esto fue antes del COVID, ¿no? Y ahora ya todas las clases se tuvieron que hacer online, todo mucho online. Pero cómo si dentro de mis motivaciones, que era por estas como diferencias sociales, como la gente que no tiene los mismos recursos no pueden acceder, por ejemplo, a este tipo de espacios. Entonces eso sí me causa tristeza. También el tener que compartir la conexión con un centro que tiene mucha gente, pues el nivel de conexión era muy diferente. Y dentro de mi investigación, no me acuerdo si lo puse o no, pero sí el ver la diferencia de los países de primer mundo y países en desarrollo, ¿no? Cómo esto influye para llegar a personas. Hay una desventaja muy grande desde la calidad que tú puedes tener en una sesión en un país que tiene muy buena conexión a en un país que las conexiones no son tan buenas. Y eso a mí me pasa, la diferencia de mi conexión a veces aquí, con mi diferencia de conexión, a lo mejor en California, cambia mucho y de alguna manera modifica muchas cosas sociales de tu entorno. Eso es como la parte que me dio más tristeza, de que ellos fuera de esto no podrían tener ese espacio. ¿Y has seguido en algún momento el proyecto ahí en Campeche, o ya terminó la tesis y ya? Con los chicos. ¿Con los chicos o con otras poblaciones? No sé. Bueno, con ellos no, con ellos terminé, pero después
Pues mi defensa fue en febrero, ¿no? Nos agarró ahí, nos agarró el temblor ahí en España. Y justo salimos rayando ya cuando las últimas personas, los últimos vuelos de España estaban saliendo para Estados Unidos y llegamos a Estados Unidos 3 horas antes que cerraran fronteras a otras personas que no fueran de Estados Unidos, o sea, yo. Entonces íbamos así como de película y a partir de eso se vuelve un caos porque yo no sabía cuándo iba a volver a poder viajar a ver a mi familia, sabes todo lo que se produjo con esto, de tanta incertidumbre. Y empiezo, bueno, aquí en Campeche y yo creo que en todos lados, pero mi experiencia aquí con mi familia, mis negocios tienen que cerrar, empieza a generar, ya sabemos, ¿no? Todo esto de ansiedades, muchas cosas, y creo un grupo gratuito para como apoyo a personas que están pasando como desbordamientos emocionales, ansiedades, y dentro de ese grupo invito a los chicos que trabajé con ellas y 2 de ellos empezaron. Entonces ahí fue bonito. No, 3 de ellos fueron parte de este grupo que lo tuve creo que 9 meses gratuito y fue muy bonito el poder acompañar a personas en esta pandemia desde la DMT, ahora sí ya como DMT, estrenadita como DMT, online, aplicando todo lo que, la experiencia que me dejó, y lo agradezco mucho, esta investigación. Me dejó mucha experiencia, sentí que ya estaba un poquito como encaminada a lo online, ¿sabes? Wow, creo que hiciste el trabajo previo maravilloso porque todas las DMTs estábamos y ¿cómo le vamos a hacer para seguir conteniendo? Y aparte por todo el proceso tan difícil que sufrió la gente con la pandemia el año pasado, tanta pérdida, ahora sí andaban buscando contención, no, todavía, pero el año pasado era como un poco desorganizado. Y tú lo hiciste antes, te preparaste antes, investigaste antes, entonces está maravilloso. ¿Qué son las tres cosas que tú les podrías decir a las personas que nos están escuchando? Porque hay veces que cuando sales de la carrera te da mucho miedo decir soy danzaterapeuta, ¿no? Total. Presente. O sea, hemos tenido aquí colegas que llegan a sus países y dicen, es que yo soy la única. O de repente, es que no conozco a nadie más. Yo por eso le digo, vean Construyendo Comunidad y a ver si se encuentran ahí. Y o llegan a alguna provincia de México y dicen, bueno, es que soy la única. O sea, les digo DMT y me dicen, pero es que yo no voy a ir a bailar. Y bueno, y tú, una terapeuta online de DMT. ¿Qué tal, no? Dinos 3 cositas para animarnos, 3 tips, 3 algo, por favor, porque ha de haber personas que todavía no determinan cómo de dar el paso y necesitamos muchos. Yo al principio de esta charla yo decía, híjole, si nos juntan a todas las danza movimiento terapeutas, vamos en huelga. 5 personas, no sé, me imagino, o sea, para la Ciudad de México 20 personas, o sea, dices, no puede ser. Entonces tenemos que ser como más, ¿no? Como para seguir presionando y llegar al sueño guajiro de decir, están solicitando una DMT. Y en cada hospital y hay una DMT. O sea, ¿cuántas enfermeras no salen? ¿Cuántos médicos no salen cada año para cubrir, ¿no? Las necesidades de una población, de un estado, no sé. Entonces, por favor, te escuchamos. 3 cosas que como para alentar, ¿me dices? ¿A qué?
Es que me fui a la huelga de las BMTs. Un tip online o algo. Tres cosas. Bueno, yo creo que uno es que a veces la necesidad crea el camino, ¿no? Entonces, abiertamente... Se salió de mí. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ah, ok, se salió. Abiertamente es como, ok, termino ese año mi estadía en España, que ahí estaba generando ingresos para vivir, y después mis negocios cierran y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir, no? Y creo que eso fue algo obviamente muy grande. La necesidad crea caminos y crea un empuje muy grande y una motivación de seguir. Aparte que me considero una mujer bastante aventada, porque empecé, por ejemplo, con mis negocios a los 17 años, muy, muy jovencita, y el tener que tratar con proveedores, aparte de otro tema, ¿no? Mujer, hombre, con proveedores mucho más grandes que yo, vender a escuelas, ofrecer productos, capacitación de empleados, como todo esto, pues de alguna manera me dieron muchas herramientas para creértelo, ¿sabes? Y también nunca voy a dejar de agradecer a mis padres la confianza que me dieron en mí misma de ser capaz de ser una profesional, de llevar mis conocimientos y de entender que salir de una universidad no te da todo el conocimiento, que la experiencia es lo que va haciendo que seas alguien que va teniendo un camino en eso, pero si no das el paso uno, pues nunca vas a llegar, ¿no? Y todos empezamos así, nadie... Y eso yo lo vi porque tenía compañeras o colegas que tenían 2 años de haber acabado y que todavía no se creían esa parte de ser DMTs, ¿no? Y para mí es, ya soy, ya presenté, justo ya ando y tengo que ver qué voy a hacer. Entonces empecé mi camino en más o menos abril, o sea, terminando mi defensa, pasa la pandemia, decido empezar. Mi esposo hace páginas web, es diseñador, es consultor de marketing también. Entonces, él me alentó muchísimo a ir por ese camino. Y lo que te decía al principio, fuera de la entrevista, como artistas y como terapeutas, a veces no sabemos vendernos, ¿no? Es algo muy importante, es un campo bastante importante, le debemos dar esa importancia porque si no, no podemos llegar a más personas. Como rompernos esos miedos de vendernos, suena a lo mejor para algunas personas un poco, ay, es que no me voy a vender a mí, ¿no? Pero si no lo hacemos, no podemos llegar a las personas y de alguna manera nuestro campo es precioso y cada vez tengo más personas con las que trabajo, con las que he trabajado online en este momento y sus experiencias son preciosas, o sea, su proceso a través del cuerpo me da más ánimos de decir, oye, sí vale lo que hago, sí sirve, ¿sabes? Como que esta pasión de lo que me gusta, lo puedo llegar si me sé vender, si sé llegar a las personas, porque lamentablemente si no, no llegamos a ningún lado. Entonces, bueno, 3 cosas es, 1, no tener miedo a venderse a una misma. Depende de cómo si estás trabajando obviamente para
algo diferente, no, pero si eres independiente como yo, pues sí, romper ese miedo de saberse vender de alguna manera, y la mejor manera de venderse es siendo tú misma, porque como dije al principio, las DMTs todas aportamos de manera diferente, tenemos nuestra propia método, manera de dar, ¿no? De dar desde el cuerpo, de dar desde nuestra experiencia, desde nuestro bagaje. Entonces, tener en claro eso. Otra cosa online, a ver, ¿qué puede ser? Algo que me ha ayudado mucho también en pensar en esta, porque antes de la pandemia, la temática del cuerpo online era un poco con diferentes argumentos, ¿no? Como, ¿cómo vas a hacer eso online? No sé qué. Pero conociendo a personas más como en que están aquí, ¿no? Metidas en un ordenador todo el tiempo, que dejan a un lado el cuerpo, pues para mí es un motivo muy grande entrar por su herramienta, por su vehículo, que es un ordenador, para que esta persona al otro lado de la pantalla salga al mundo físico y empiece a reconocer su cuerpo, yo utilizando su herramienta, ¿sabes? Como las personas que están como muy aquí en el trabajo, en el mundo virtual, online, todo esto. Bueno, pues utilizo tu propia herramienta para llegar contigo y que tú empieces a reconocer tu cuerpo, que atrás de esta cosa hay un cuerpo que necesita moverse, que necesita salir, que necesita ver, que necesita posicionarse de manera diferente en el espacio. Entonces creo que también esa perspectiva es muy bonita para mí, que podamos utilizar la tecnología para lo positivo, para nuestro campo también de llegar al cuerpo. Muy bien. Muchísimas gracias, Yasmin. Esto último es muy bonito, porque al final del día yo siento que el lanzamovimiento terapeuta va rescatando cuerpos, ¿no? Y los cuerpos los va poniendo en las cabezas y así, ¿no? O sea, como ensamblar cuerpo-mente. Entonces es muy bonito lo que acabas de decir. Pues bueno, ya llegamos casi al final de nuestra charla. Se nos fue bien rápido. Como siempre. Nada más recordarles que tenemos en promoción el webinar introductorio, Los cuerpos no conformes en la DMT. Y lo va a dar Tania Ácaro, una gran danza movimiento terapeuta, y es creando espacios seguros y diversos para la comunidad LGBTQ+. Y nada más son 3 horas, de 9 a 12, el 26 de junio. Entonces pueden inscribirse a través de nuestra página www.rugacorpo.org o a través de nuestro WhatsApp. Así es que está súper interesante porque es el mes, ¿no?, de la comunidad, y también cómo la DMT puede llegar a esa comunidad, ¿no? Y siempre creando y posicionándonos en diferentes espacios para que vean que siempre hay una especialista de DMT en todos lados y seguirnos actualizando también. Entonces, ahí chequen nuestra página y pues nos vemos la próxima semana también vamos a tener aquí a la Asociación Chilena, que acaba de cumplir apenas su aniversario. Así es que el próximo jueves los esperamos. Y bueno, mi querida Yasmin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Algo que quieras agregar? Muy feliz, Paulina. Muchísimas gracias por tu invitación, y a Susana por habernos conectado, porque así se crea la comunidad, y bueno, cada persona también puede ser un puente para llegar a más personas, y eso es lo bonito. Y nada, solo agradecerte, y me encanta tu proyecto, y ojalá que nos sumemos más mexicanas. A esa parte me quedé con la imagen de la huelga, de ir a buscar espacios para nosotras. Y ya nada más, muchas gracias. Me siento muy contenta de que me hayas dado este espacio.
Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir también en mi página si tienen preguntas de la investigación o algo online, pues obviamente ya es una aproximación diferente después de un año y medio casi trabajando online todavía. Y la verdad que ha cambiado muchas cosas y se sigue cambiando. Y es un campo que me interesa mucho, seguir investigando lo online y el cuerpo. Ay, sí, síganlas en sus páginas, por favor. ¿Cuál es tu página? Bueno, mi página web es Yasmin Kawich, como mi nombre complicado, pero aquí está, yasminkawich.com, así, nada más. Y mi página en Facebook, Yasmin Kawich, terapeuta. Así me encuentran y me pueden escribir si quieren saber algo más. Y yo contenta, muy, muy feliz de compartir. Sí, y acuérdense que también está nuestro grupo de difusión de la DMT en español. Te invito a que te sumes. Y también nuestro canal de YouTube, que terminando esta charla, lo subimos al YouTube. Porque si no les gusten estar ahí están las charlas. A su tiempo. Luego cada quien quiere su tiempo para ver. Después de un rato a mañana y así. Entonces cada quien nos ve cuando quiere. Pues muchísimas gracias a todos, toda la comunidad de Ruacorpo. Nos vemos el próximo jueves. Y muchísimas gracias, Yasmin. Un gusto conocerte. Ya haremos algo las mexicanas. Abrazo virtual. Nos vemos el próximo jueves, chicos. Bye.